Hola, mi nombre es Jorge Ordóñez, soy su profesor de flujo de fluidos en medios porosos y el día de hoy vamos a responder preguntas que han surgido a partir de las clases que hemos realizado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿qué son las líneas equipotenciales? ¿De dónde aparecen las líneas equipotenciales? Vamos a hacer un pequeño gráfico donde vamos a dibujar el pozo visto en planta y donde vamos a mostrar qué son efectivamente las líneas equipotenciales. Entonces, si nosotros nos paramos, tal vez, bueno, no nos paremos, pongámonos en un helicóptero, estamos en la parte de arriba de un campo y bajamos la cabeza, vemos hacia el campo, eso sería una vista en planta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos desde arriba, pues tendríamos algo como esto, ¿verdad? Entonces estamos desde arriba y nosotros estamos viendo en planta lo que está sucediendo, lo que está pasando abajo, ¿no? Entonces, nuevamente, viéndolo en planta tendríamos algo como esto. Que ese sería nuestro pozo, ¿no? Entonces nosotros nuevamente viéndolo desde arriba estaremos viendo nuestro pozo que realmente representaría simplemente un punto, ¿no? Porque el pozo estaría hacia adentro de la pizarra, ¿no? Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos el pozo visto de esta manera, al momento de que comenzamos a producir nuestro yacimiento, el flujo va a comenzar a moverse, ¿no? Entonces se generan ondas de flujo, me gusta llamarlas así, ¿no? Es más o menos como cuando ustedes están, yo qué sé, en la playa, en algún lado, y lanzan una piedra al mar, o al agua en general, ¿no? Ustedes han visto que se generan pequeñas ondas, cae la piedra y se van generando ondas expansivas, hasta cierto punto donde ya dejan de aparecer las ondas, ¿no? Y qué tan grande sea la onda, o qué tan rápido viaje, o qué alcance tenga, pues va a depender directamente del tamaño de la piedra. Si lanzamos una piedra pequeña, pues va a generar ondas pequeñas. Si lanzamos una piedra un poco más grande, las ondas van a ser un poco más grandes. Algo muy similar está sucediendo en mi yacimiento. Entonces, yo no voy a lanzar una piedra, no en este caso. En este caso lo que yo estoy haciendo es produciendo, ¿no? Entonces, una vez que yo comienzo a producir mi pozo, es decir, comienzo a extraer el petróleo, ese petróleo que va saliendo va generando ondas. Es decir, cada gotita que sale de mi yacimiento o cada gota que sale de un poro de mi yacimiento, pues tiene que ser reemplazada por otra gota, ¿no? Eso lo que hace es que el yacimiento comience a entregar o a aumentar la presión de un lado hacia otro, es decir, desde los extremos hacia el pozo. Entonces se van generando ondas, ¿verdad? Entonces eso sería un tiempo 1, un tiempo pequeño, la primera onda o la primera expansión que se llegaría. ¿Qué representaría esta onda en este caso? Voy a dibujarlo un poquito mejor. ¿Qué representaría esta onda? Pues el alcance de mi fluido, el alcance de la expansión de la onda de mi fluido. Yo saqué cierta cantidad de petróleo y hasta esta zona el petróleo comenzó a moverse, o desde esta zona comenzó a moverse hacia el pozo para rellenar esa falencia o ese espacio libre que dejé producto del petróleo que saqué antes, ¿no? Y esto aquí está relacionado directamente, por ejemplo, con la compresibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo está altamente comprimido a presiones bastante altas. Entonces, en el momento que yo saco petróleo, comienzo a producir, esa presión baja y por ende el fluido tiende o se expande, ¿no? Se descomprime y se comienza a mover hacia los extremos, a llenar el vacío que quedó. Entonces, más o menos como si viéramos un núcleo, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que aquí tenemos pequeños poros, ¿no? Entonces los poros están llenos de petróleo. Perfecto. Pregunto yo, ¿qué pasa en el caso de que por algún motivo yo ese poro lo vacíe? Extraiga lo que está ahí dentro. Algo pasó ahí y salió ese poro, lo vacié. Entonces, ¿qué va a suceder? El petróleo que está a los alrededores, pues va a tener que cubrir ese espacio vacío. ¿Cómo lo hace? Producto de la presión, ¿no? Disminuye la presión producto de este poro vacío y el resto de los poros compensan esa presión y llenan nuevamente el poro. Entonces, volviendo a nuestro grafiquito. Perfecto, entonces tenemos la primera. Entonces seguimos produciendo, pues el alcance de la onda va a ser mucho mayor, ¿verdad? Y si seguimos produciendo, pues obviamente el alcance va a ser mucho mayor. Aquí hay algo importante
quería mostrarles, bueno, lo muestro al final de la presentación. Bueno, entonces, esto, aquí tenemos el pozo visto, entonces yo digo, bueno, este petróleo ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde aparece? Pues ya les dije que venía desde todo el yacimiento, ¿no? Entonces estas serían mis líneas de flujo. Mis líneas de flujo, ¿verdad? ¿Y por qué razón las dibujo radial? Pues eso ya lo vimos, o al menos ya ya lo pudieron observar. Cuando hablamos de los tipos de flujo, ¿no? Flujo radial, flujo lineal, flujo esférico. Entonces sabemos que aquí el pozo está en el medio, por ende va generando un flujo radial. Por eso las líneas de flujo las dibujo radialmente. Entonces ahora la pregunta era, ¿qué son las líneas equipotenciales? Las líneas equipotenciales son líneas ortogonales o perpendiculares a las líneas de flujo, que no les puse nombre a las líneas de flujo, pongámosles. Perfecto. Entonces tenemos el pozo, las líneas equipotenciales y finalmente las líneas de flujo. Entonces, nuevamente, ¿qué son las líneas equipotenciales? Pues son las líneas que forman un ángulo de 90 grados con mis líneas de flujo. Si aquí yo hago una expansión de esto, pongámoslo por acá, yo voy a tener la línea moviéndose en esta dirección, ¿verdad? Y la línea equipotencial. Y en esta parte de aquí pasa la línea y se forma pues el ángulo de 90 grados. Entonces se cumple la premisa. Eso con respecto a las líneas equipotenciales. Espero que haya quedado bastante claro. Traté de hacerlo lo más gráfico posible. En todo caso, si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen llegar y pues la podemos responder.